Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Mente de Educación para Todos. Mi nombre es Luis Fernando Pantoja y junto con María Victoria Bravo vamos a ser sus anfitriones en este webinar espectacular que se titula Bullying, Intervención y Estrategias de Prevención, que va a ser impartido por Rafael Bailón, que nos acompaña desde España. Él es ganador del premio Educabanca como mejor profesor de España en la categoría de secundaria y bachillerato, que en un momentito más se los vamos a presentar. Les mandamos un gran saludo a todos ustedes, queridos amigos de Bolivia y de América Latina, que nos están acompañando y que nos están siguiendo y viendo. Y como siempre, antes de comenzar nuestro webinar, tenemos que ceder la palabra a María Victoria para que nos comente algunas consideraciones que son súper importantes para el buen desempeño de este webinar. Así que dale, María Victoria. Muchísimas gracias y quería saludarle a todos, por favor, como siempre en los miércoles de webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que en República Dominicana es Día del Maestro, así que le mandamos muchas felicitaciones a todos los maestros que nos están mirando. Por favor, coméntenos de qué país nos están viendo y qué profesión tienen. Estoy viendo que Doris Lora nos está saludando desde República Dominicana, nos están saludando desde Bolivia, desde Venezuela, desde Argentina, desde Chile. Coméntenos por favor de qué país nos están viendo y qué profesión tienen ustedes. Bueno, decirles como siempre que el webinar queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos, donde usted puede volver a verlo las veces que sea necesario. ¿Y cómo lo puede ver más fácil? Compartiéndolo en su muro también lo va a ver la gente, su gente querida, y también usted lo va a poder ver más fácil y encontrarlo más fácil en su muro. También decirles por favor si lo podrían compartir en algún grupo de Facebook para que esta información llegue a muchísimas más personas. Y preguntarles, queridos amigos, si ya siguen la página de Mentor Educación para Todos, y si todavía no lo hacen, por favor, es hora de hacerlo. Ahí abajito está la campanita, actívenla y vamos a tener diferentes actividades a lo largo de la semana y tenemos una gran sorpresa la semana que viene. Y también denle like a la página, por favor, no se olviden. Y también decirles que, como siempre, nosotros manejamos los grupos de WhatsApp. Si usted no está en ningún grupo de WhatsApp, no se preocupe, que ahí a lo largo de la charla vamos a anclar el comentario para que usted pueda unirse a algún grupo de WhatsApp. Y también decirle, si usted tiene alguna consulta, nuestro excelente ponente Rafael, durante la ponencia lo pueden hacer, y yo como siempre con la libretita estoy anotando todas las preguntas, queridos amigos, que ustedes van a hacer. Bueno, dicho esto, Luis Fernando, queremos saber quién es Rafael. Claro que sí, él es Rafael Bailón Ruiz, que nos va a hablar de educación y bullying, intervención y estrategias. Él es profesor de lengua y literatura de ESO, bachillerato en el IES Diego de Siloé, en el pueblo granadino de Íllora. Cuenta con numerosas distinciones en su haber. La última de ellas es la de mejor profesor de España en la categoría de secundaria y bachillerato en la 6ª edición de los premios Educabanca. Entre otros reconocimientos, también tiene mejor empleado público provincial, tiene el premio solidario a la igualdad, tiene premio peligreño a la igualdad, y a todo este currículum suma haber conducido numerosos espacios en Radio Alfaguara, caso de Alfácar a fondo, Ángeles en mi ventana, Almagama, de todo un poco, y ser lectores nos hace mejores. En el curso actual ejerce como conductor del espacio El Rincón del Docente, cada miércoles en el horario de 16:30 a 17:30 España. Así que, queridos amigos, él también ha participado en las charlas TED, y justamente vamos a dejar el enlace de su charla TED sobre educación que él ha presentado, y la vamos a poner en la página. Y entonces, con esta pequeña presentación, Victoria, ¿cómo le damos la bienvenida siempre a nuestros ponentes? Y como siempre, queridos amigos, por favor, alisten sus deditos, que vamos a hacer la bienvenida característica de Mentor, que es reaccionar en los corazoncitos, en los likes, para que sienta a Rafael el cariño que le tenemos y el agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros acompañándonos. Así que no se olviden, queridos amigos, dejemos esa lluvia de los corazones, de los likes. Muchísimas gracias, Rafael, por estar el día de hoy con nosotros, y el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos desde España. El honor, el placer es mío
por haber sido invitado y poder compartir con vosotros, con todos vosotros y vosotras, pues mi experiencia en relación al bullying, que creo que es una temática que hay que abordar, una problemática que no cesa. Y bueno, cuando queráis, pues empezamos. La ponencia la he titulado Bullying, intervención y estrategias de prevención. En primer lugar, deberíamos abordar el concepto de bullying. ¿De dónde surge? ¿Cuándo se origina? El concepto de bullying, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, por bullying se entiende intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar. Para ello tiene que ser reiterada en el tiempo, es decir, conductas repetitivas. Y estas conductas originan daño, temor o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Este término fue acuñado por Dan Olweis, el teórico noruego, en 1993, a propósito de estudios sistemáticos realizados en los años 70 y al hilo también de suicidios producidos en algunos adolescentes. Pero deberíamos también saber qué consecuencias o efectos produce el bullying. Quienes padecieron o padecen esta lacra van a sufrir consecuencias diversas, tales como bajo rendimiento académico, pérdida de interés en los estudios, ansiedad, mala imagen corporal, trastornos conductuales, dificultad a la hora de conciliar el sueño o conductas suicidas también y problemas psicosomáticos, entre otros. Si pasamos a la diapositiva, como veis, esto es lo que comentaba anteriormente. Pero además de todo lo que acabamos de decir, el bullying tenemos que saber que tiene un componente intencional. Hay un agresor que actúa de una forma intencionada. No es casual, no es fruto del azar, no es algo caprichoso, sino que hay un componente intencional. De igual forma, hay ese componente que decíamos reiterado, de repetición de acciones. Hay un desequilibrio de poder entre el acosador y el acosado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y decimos que hay un componente colectivo o grupal, en tanto que numerosos estudios así lo avalan y las experiencias nos dicen que por regla general normalmente no suele haber un solo agresor, sino que suelen participar más agresores. Y además suelen participar observadores pasivos. Este dato es muy importante porque a veces solamente culpabilizamos al agresor, pero el silencio también es cómplice. Aquellos que callan, el silencio dicen que otorga, también se convierten en agentes o personas que participan de esta problemática, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Como decíamos antes, el bullying se manifiesta en conductas abusivas y reiteradas, repetitivas. Obedece a razones diversas. Muchas veces se produce por razones de etnia, por condición sexual, de género, condición socioeconómica, basada también en los estigmas sociales o los estereotipos. En esto después hablaremos de ello. Los medios de comunicación a veces juegan un papel importante y un papel, bajo mi punto de vista, en sentido negativo. Podrían hacerlo de una forma positiva, pero a mi modo de ver, ya lo veremos, yo creo que lo que hacen es influir negativamente y hacer también que este problema no cese, sino que se extienda. El bullying implica también una forma de agresión, pero también de discriminación. Discriminación o agresión física, psicológica o sexual, como decíamos, pero nos estamos olvidando de una cuarta esfera, y es el ámbito cibernético. Después hablaremos de ello, y es que actualmente con la irrupción de las nuevas tecnologías, tan en boga, y de las redes sociales, se están dando cada vez más casos de ciberacoso o de ciberbullying. En este sentido, y como docentes, deberíamos promover una cultura de paz, una cultura que deseche, que destierre de una vez por todas aquellas acciones o actitudes
que denigren o que atenten contra la dignidad o contra los derechos del ser humano. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nos deberíamos hacer una pregunta. Vamos a lo largo de esta ponencia a tocar diversas esferas. Cómo debemos actuar los docentes, cómo deben actuar las instituciones y cómo deben actuar los padres. Vamos a empezar por los docentes. Mi experiencia me dice que debemos generar confianza en el alumnado. Si el alumno se siente a gusto, revelará más fácilmente la situación sufrida. Si nosotros somos empáticos, sabemos ser inspiradores, servir como apoyo, como hombro en el que depositar esa confianza necesaria, el alumno va a contar qué le ocurre. Además, no podemos limitarnos solo y exclusivamente, que a veces, lamentablemente, es lo único que se hace, a mensajes de rechazo, campañas de concienciación, mensajes de rechazo del tipo no te una al que agrede o mañana puedes ser tú. Esto es positivo, pero no puede ser lo único. Hay que hacer mucho más. Hay que plantear actividades atractivas para el alumnado, tales como visionado de películas y debate, lectura de libros, pero además también debemos hacer que el bullying se convierta en un tema sobre el que hablamos o podamos hablar abiertamente. Es una lacra y como tal hemos de analizar las consecuencias de dicha lacra y debemos hacerlo en el aula y también fuera del aula. Una vez que se consiga, los alumnos también podrán hablar abiertamente en sus casas, con sus familias, de esta problemática. Pero además hemos de dar consejos en relación al uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Numerosos estudios afirman que se cifra en torno al 5% la adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Una adicción, dicen esos estudios, mayor si cabe que otras tales como el tabaco o el alcohol, hecho que es preocupante. ¿Qué consejos podemos darle a los jóvenes en relación a las redes sociales o las nuevas tecnologías? Privatizar perfiles, denunciar cualquier conducta de un usuario que suponga una agresión, que infrinja las normas de convivencia y si es necesario bloquear a ese usuario, hagámoslo. Denunciemos esas conductas. Expliquémosle el significado de la etiqueta. Yo lo he hecho y lo hago continuamente con mis alumnos en las sesiones de tutoría. Los alumnos deben saber navegar de forma segura y deben saber cómo actuar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Debemos tener muy claro el protocolo de actuación. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar y comunicar rápidamente la situación. Pero además hemos de llevar a cabo actuaciones de manera inmediata. Lo primero que se hace, o se debería hacer, es mantener una reunión en la que estén presentes equipo directivo, tutor, alumno acosado y acosador y también responsables del departamento de orientación. Esto que parece que debería ser un hecho obvio y que debería estar claro, a veces se queda solamente en un proceso aislado. Hay que hacer un seguimiento, como después veremos. Pero además de esta actuación inmediata, hemos de llevar a cabo también medidas de urgencia. Esas medidas de urgencia implican medidas cautelares en relación al acosador y también medidas que garanticen la seguridad del alumno acosado. Traslado al resto de profesionales que imparten clases, al resto de los docentes que trabajan con el alumno acosado. Recoger información de fuentes diversas y siempre también, evidentemente, garantizando la privacidad del menor y de los responsables legales del alumno. La toma de decisiones es muy importante, la toma de decisiones correctiva o disciplinaria y la comunicación a la Comisión de Convivencia y también, que esto no siempre se hace, a la Inspección de Educación pertinente. Medidas y actuaciones a definir. Aquí deberíamos decir que cada caso es distinto. No se pueden tomar las mismas medidas para todos los casos. Cada caso es un mundo, cada caso es diferente. Y aquí el equipo directivo debe actuar ipso facto y comunicarlo a todos los docentes, garantizando esa privacidad de la que hablábamos y también, si es necesario, pedir asesoramiento al Gabinete de Convivencia y al Servicio de Inspección Educativa. La comunicación a las familias o a los responsables del alumno y, por último, y no menos importante, como decía anteriormente, hemos de llevar a cabo un seguimiento del proceso.
y en ese seguimiento del proceso la inspección educativa debe ser conocedora en todo momento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero antes de nada nos deberíamos plantear una serie de preguntas. Como docentes, ¿qué tipo de docentes somos? Porque si somos docentes desconsiderados, con mal carácter, que a veces de forma consciente o inconsciente propinamos calificativos de muy mal gusto a nuestros alumnos, los etiquetamos, difícilmente vamos a resolver un conflicto. ¿Somos empáticos? ¿Tenemos sentido del humor? ¿Sabemos ponernos en la piel del que sufre, del agredido? ¿Somos equitativos? ¿Tratamos a todos los alumnos igual? ¿O por el contrario, nos centramos en aquellos alumnos que funcionan y sin embargo a los alborotadores los arrinconamos? ¿Qué tipo de docentes somos? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es ser docente? Ante esto, yo siempre lo he dicho en varias entrevistas, muchos consideran que ser docente es solamente impartir conocimiento, limitarnos solo y exclusivamente a lo que nos marca el currículum. Yo siento decir que no estoy de acuerdo con esto. Ser docente es mucho más que eso. Ser docente implica también educar en valores. Ser docente es detectar y resolver conflictos. Ser docente es un modelo o fuente de inspiración para nuestros alumnos. Ser docente es plantear actividades atractivas para el alumnado, fomentar la creatividad. Como muy bien decía un teórico, Mario Alonso Puig, en todo ser humano hay grandeza. Cada alumno es un universo. Cada alumno tiene unas cualidades o un talento oculto, como nos dice el teórico César Bona. Y no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo decía anteriormente, ¿soy equitativo o trato a los alumnos dependiendo de cuál es su conducta? Aquí es muy importante tener esto muy claro si queremos resolver un conflicto, si queremos que ese conflicto no vaya a más y pueda convertirse en un caso de acoso escolar. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué significa ser docente? Ante todas estas preguntas yo lo tengo muy claro. Y yo lo expreso de esta forma a todos los que nos escuchan, nos están viendo. Para mí, ser docente no es una imposición. A mí no me lo han impuesto. Yo lo he elegido. Podía haber elegido otra profesión, con lo cual es una elección. Es un modo de vida. Y para mí no puede reducirse solo y exclusivamente a ser un mero impartidor de conocimiento. Debemos estar abiertos a nuevos retos. No cabe el conformismo, y menos cuando hablamos de bullying o de acoso escolar. Siguiente diapositiva. ¿Cómo debe ser un docente? En resumen, lo que señalábamos antes. Yo lo tengo muy claro. En primer lugar, y aunque a veces esto levanta ampollas, ser docente debe ser una profesión vocacional. Si no te gusta la docencia, siento decir esto, dedícate a otra cosa. En ocasiones debes enfrentarte a situaciones complejas que debes saber resolver. Debemos estar abiertos a nuevos horizontes, escuchar, aprender. Cada día debemos aprender uno de otro. Yo lo hago e incluso lo hago de mis propios alumnos. Aprendemos todos los días. Debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Hay personas que ejercen su profesión y con todo los respeto no se reciclan, siguen anclados o anquilosados. Y esto flaco favor nos hace. Debemos ser inspiradores, debemos ser humildes, aceptar las críticas para poder aprender. Debemos generar confianza. Este aspecto es muy importante. Como decía anteriormente, si generamos confianza, el alumno va a revelar la situación sufrida. Vamos a poder detectar esa situación, comunicarle y aplicar el protocolo de actuación para evitar una situación de acoso escolar o que no vaya a más. Debemos ser líderes, debemos transmitir buenas acciones y valores. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Todo esto se resuelve con disciplina? Pues si alguno esperaba una respuesta positiva a ello, siento decir que no. En nuestra profesión, más que en otras, con todo lo respeto, para mí la educación es el pilar fundamental para cualquier sociedad, debe existir el equilibrio. Decían o dicen que en el término medio está la virtud. Pues aplicado a ello, no puedo estar más de acuerdo. Debemos saber aplicar las medidas correctivas o disciplinarias según en qué caso. Hemos de suscitar el debate, el espíritu crítico, fomentar el trabajo cooperativo y la mediación.
La mediación muchas veces nos puede ayudar a resolver los conflictos. Hemos de enseñar a nuestros alumnos habilidades sociales y relacionales necesarias para poder afrontar los problemas, para poder enfrentarse al mundo que les espera a los alumnos. Me quedaré con una frase que resume muy bien lo dicho anteriormente. Decía Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Involucremos a nuestros alumnos en nuestro día a día. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí he traído un ejemplo para que sea también algo práctico, sea también práctica mi ponencia. ¿Debemos resolver todo con partes disciplinarios? Hay profesores, con todo lo respeto, que consideran que sí. Yo considero que no. Hay otros mecanismos. Aquí he traído un modelo, seguramente muchos docentes lo conocen, estamos hablando del famoso carnet de convivencia. No hay un modelo estándar, un modelo único, sino que nosotros podemos amoldarlo, adaptarlo a nuestra conveniencia según el centro en el que estamos trabajando, según el contexto en el que trabajamos o al que nos enfrentamos, ¿no? Este modelo que traigo, bueno, es un modelo muy sencillo, se reparte a los alumnos. Empezamos como un carnet por puntos. Aquí no sé si en Bolivia existe o no. Aquí en España existe el carnet por puntos para el carnet de conducir, ¿no? Conforme cometes infracciones, vas perdiendo esos puntos del carnet de conducir. Pues sería algo parecido, pero aplicado a la convivencia. Nosotros establecemos una serie de parámetros, de normas, un decálogo, y esas infracciones tienen un número. 1, llegar tarde a clase sin justificación, ensuciar cualquier dependencia del centro, no traer el material a clase, no realizar las tareas, pasar sin permiso a las dependencias, permanecer en los pasillos, comer o beber en las aulas, usar el móvil sin permiso o levantarse en clase, ¿no? Y por último, la 10ª, como muy grave etiquetada, faltar el respeto al profesor, a los compañeros o a cualquier miembro de la comunidad educativa. Aquí no establecemos, lo consideramos así, no quiere decir que estemos en lo cierto, yo por lo menos lo veo así. No le damos mayor validez o valor al profesor que al alumno, sino que le damos a todos el mismo valor. Es decir, cualquier miembro de la comunidad educativa que sea insultado o al que se le falte el respeto, lo consideramos como una infracción muy grave. El alumno parte con 12 puntos en su carnet. Según va cometiendo infracciones, se le van restando. Y nosotros planteamos lo que denominamos la línea roja. El alumno, cuando baja de los 8 puntos, corre peligro y se pueden tomar medidas correctivas o disciplinarias. Es decir, ya hablamos de parte o de no participación en actividades extraescolares o actividades complementarias, cosas que normalmente a los alumnos les tocan la fibra, ¿no? Y a nosotros nos dice nuestra experiencia que ello hace que el alumno se ponga las pilas, recapacite ante su infracción o ante las acciones inadecuadas que ha cometido y se ponga las pilas. ¿Cómo se pone las pilas? Pues nosotros le ofrecemos la posibilidad de recuperar esos puntos, pero además de recuperar esos puntos, de reflexionar y hacer cosas buenas, positivas por la comunidad educativa, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y, por ejemplo, ¿qué le podemos proponer? Pues bueno, pues que ayude a mantener el huerto, si tenemos un huerto en el centro, que ayude a catalogar la biblioteca y de paso pues también que aprenda cuál es el funcionamiento de la biblioteca, cómo se catalogan los libros, qué funcionamiento o qué ordenación se lleva a cabo, que actúen como alumno ayudante en pro de mejorar la convivencia, como mediador o también en el gimnasio. Hay muchísimas tareas, esto no es un coto cerrado, sino que hay muchas tareas o propuestas que se pueden plantear para que el alumno recapacite y que, además de mejorar su actitud, pues preste un servicio a la comunidad educativa o a su centro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hacer una parada. Dado que estamos hablando de acoso escolar, en mi centro educativo, el IES Diego de Siloé, como muy bien apuntaba Luis Fernando al principio en la presentación, llevamos a cabo un proyecto que está teniendo mucha repercusión, no solo en España, sino también fuera de España, al que hemos denominado Invisible. Hemos llevado a cabo numerosas acciones, ¿no? Es un proyecto de innovación e investigación que coordina un servidor, pero no solo lo coordino yo, sino también lo coordino conjuntamente con mi compañero José Luis Abraham
que es un lujo poder trabajar con personas que de verdad se esfuerzan por mejorar su centro educativo en el día a día, ¿no? Aquí tenemos una serie de imágenes de las numerosas iniciativas que se han llevado a cabo. La imagen de arriba, donde aparece la portada Palabras visibles y tiempo detenido, relatos sobre acoso escolar, fue una iniciativa que a los alumnos les gustó mucho y que ha servido para concienciar. Hicimos una antología de relatos, se les propuso, estuvimos trabajando en las tutorías, que los alumnos, a partir de fotogramas de películas que tratan o trabajan el acoso escolar, los alumnos, a partir de ese fotograma, tenían que crear un relato sobre el acoso escolar. Con lo cual estamos aunando cine y literatura, de alguna forma. Con esa compilación de trabajos se hizo una edición, se hizo una publicación a la que se le dio el nombre de Palabras visibles y tiempo detenido, relatos sobre el acoso escolar. Las dos imágenes de abajo que tenemos, las dos portadas, El niño que no quiso llorar y El corazón del roble, son dos libros sobre acoso escolar. ¿En qué radica la novedad que estamos comentando? Bueno, nosotros, tanto mi compañero José Luis Abraham como yo, durante el confinamiento, aprovechamos esa etapa para trabajar de otra manera. ¿Qué es lo que hicimos? Pues leer de forma exhaustiva, analizando exhaustivamente libros que trabajaban el acoso escolar. E hicimos guías de lectura donde el alumno pudiera trabajar ese libro de una forma distinta. Una vez que se elaboraron esas guías, nos pusimos en contacto con los autores de los libros que habíamos trabajado, un total de 32 libros. Y ya se ha hecho una edición especial en la que se incorpora al libro que ya existía, se le añade, se incorpora en esa nueva edición la guía de lectura, unas realizadas por José Luis, mi compañero, y otras realizadas por mí, ¿no? Por ejemplo, la del corazón del roble, como se puede apreciar abajo, la he hecho yo, y la del niño que no quiso llorar, pues la realizó mi compañero. Ahora mismo hay organismos aquí en España que han apostado por ello como una herramienta, un recurso muy válido para aplicarlo en los institutos y en los colegios. Ya se van a sacar 10, Diputación de Granada ha apostado por ello, también algunos ayuntamientos, y las previsiones parece que va a ir a más. Incluso puede ser algún organismo superior o de mayor entidad el que continúe con esta labor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos también, dentro de una campaña de concienciación bastante fuerte que hemos llevado a cabo, pues hemos elaborado montajes audiovisuales con docentes de todos los niveles de la geografía nacional e internacional, fuera también de nuestras fronteras, fuera también de España. Y aprovecho también la ocasión para decirles a todos aquellos maestros que se quieran sumar a nuestros proyectos, colaborar de alguna forma, que pueden también enviar sus vídeos cortitos, donde puedan enviar un mensaje de concienciación o de reflexión sobre el acoso escolar. Además de docentes, hemos contactado con personas de calado, es decir, personas mediáticas. Arriba del todo se puede ver a Ricky Rubio, jugador de la NBA, internacional con la selección española, que se prestó a apoyar nuestros proyectos y a colaborar. Actores que en España son muy conocidos, no sé si ahí en Bolivia llegan o no. Hay una serie que está teniendo un éxito rotundo en España, que es La que se avecina, y ahí hay algunos actores como Nacho Guerrero, que aparece, o Jordi Sánchez, o los amantes de la literatura, seguramente que Luis Alberto de Cuenca les sonará, en tanto que es Premio Nacional de Literatura en España, entre otros galardones. Abajo del todo tenemos algunos de los libros que tanto José Luis como yo hemos trabajado y sobre los que se han editado esas guías que comentaba. Y arriba, otra de las iniciativas que se llevaron a cabo es un calendario o calendarios distintos, tanto de mesa como calendarios de pared, con imágenes de nuestros alumnos enviando mensajes de concienciación sobre el bullying, el ciberbullying y todas las manifestaciones que se derivan de esta lacra. Y una frase que sirva o que invite a la reflexión sobre el acoso escolar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ante todo lo dicho, es muy importante que eduquemos en valores y en igualdad para combatir el bullying. Parece una tontería, pero si nos fijamos en detalles, por muy pequeños que parezcan, grano a grano o se hace un castillo, ¿no? O construimos un océano gota a gota, en sentido positivo o negativo.
Si nos fijamos en la distribución de los espacios en los centros educativos, ¿qué es lo que suele ocurrir, por ejemplo, con el patio? Los alumnos, por regla general, los chicos, suelen arrinconar de alguna forma a las chicas, es decir, juegan al fútbol, ocupan la pista central y las chicas suelen ser arrinconadas. Debemos plantear actividades que eviten estas situaciones. Ahora después comentaré algunas que este año no la he llevado a cabo, pero la hemos llevado a cabo años anteriores y funciona muy bien. Esto nos ayudará también a poder resolver conflictos y a evitar situaciones o conductas sexistas o machistas en este sentido. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, en el centro yo he llevado a cabo un programa de Cineforum que lo hemos titulado Todos somos iguales, ¿no? Ahí hay algunas de las películas que yo recomiendo, no tienen por qué ser estas, pero pueden resultar muy útiles para los profesores que nos están viendo. Diario de la calle, para tratar esa discriminación por razón de etnia, ¿no? Cuerdas, que trata el tema de la discapacidad y cómo un chico puede sufrir marginación por el hecho de ser discapacitado y cómo le cambia la vida cuando alguien se acerca de forma desinteresada para ofrecerle su amistad. Water, Agua, una película india muy interesante. Mi nombre es Han. Cero, que es una película que viene muy bien para trabajar o rechazar los estereotipos de género y los estigmas sociales. Blender y Lu, además del Puercoespín, que es un corto que circula en internet, que está muy bien, que trabajan el bullying en concreto como temática. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es la iniciativa que os comentaba y que puede ayudar a evitar situaciones de un reparto desigual de los espacios, ¿no? Es crear una liga escolar, algo tan sencillo como crear una liga escolar en la que se impliquen profesores y alumnos. Nosotros creamos una liga escolar con un equipo de profesores que jugaba y con equipos de alumnos, pero tiene que ser un equipo mixto, con unas condiciones, es decir, las chicas tienen que estar también presentes en ese equipo. Créanme que esta iniciativa funcionó hasta el punto que esta iniciativa se llevó a cabo en un centro que ya no estoy yo, centro anterior al IES Diego de Siloé, y mis compañeros me comentan que yo fui el que la impulsó, que la inició, pero que ellos han continuado, ¿no? Es decir, han recogido el testigo y la siguen llevando a cabo, puesto que funciona, porque transmitimos valores, transmitimos respeto o reforzamos el hábito deportivo, la práctica de vida saludable, pero también la transmisión de valores, el romper con estereotipos vigentes, estereotipos que no ayudan para nada a esa tan ansiada igualdad. Y potenciamos las relaciones entre sexos, además también de ver una relación de una forma distinta entre profesorado y alumnado. Los profesores no podemos seguir siendo o vistos como que estamos en otra esfera o en ese púlpito y los alumnos están por debajo. Es bueno también que en determinados momentos nos vean de otra manera, ¿no? Podamos producir esa empatía de la que hablaba para que los alumnos se acerquen a nosotros y que puedan contarnos algún problema. Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra actividad que ya llevo años haciendo y en la que doy cabida a los alumnos es hacer radio. Se puede hacer radio de muchas formas. Yo lo comentaba a Luis Fernando al principio de la presentación, llevo años haciendo radio como locutor, fuera de mi horario docente, como un hobby, como una práctica que complementa mi pasión por la comunicación, pero también mi pasión por crear actividades complementarias que ayuden a mi alumnado. Y de esta forma, pues se aunan dos facetas, dos aspectos, la pasión por la comunicación y la pasión por la docencia. Hay secciones en las que trabajamos el bullying, como Todos contra el bullying, pero también secciones donde los alumnos tienen cabida, son protagonistas, como los alumnos participan o iniciativas por la igualdad. Ahora actualmente muchas de estas secciones se han mantenido, caso de Todos contra el bullying, o los alumnos participan en un nuevo programa que apuntaba Luis Fernando y que se denomina El Rincón Docente, que empezó en el mes de noviembre y que ahora en vacaciones se produce un parón, pero que se retomará de nuevo en septiembre. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué iniciativas podemos también plantear para educar en valores y trabajar la igualdad?
Bueno, yo he puesto aquí 3 actividades muy sencillas que yo llevo a cabo con los alumnos fuera del centro o también dentro del centro, en las tutorías, ¿no? Una iniciativa que denominamos a favor o en contra, y es tan sencillo como fomentar el debate a partir de frases del tipo todos los seres humanos nacen iguales, o los niños deben vestir de azul y las niñas de rosa, o ser camionero es cosa de hombre. Esto, a partir de esas afirmaciones, viene muy bien para conocer la forma de pensar que tienen los alumnos. Muchas veces en su forma de pensar influyen también la cultura recibida o lo que han inculcado las propias familias. Tenemos que saber con qué alumnado trabajamos y cómo podemos ayudarle a cambiar esa concepción, esa forma de ver el mundo. Hacemos publicidad en grupos de alumnos, ¿no? Siempre yo intento que en esos grupos de alumnos estén presentes chicos y chicas, ¿no? No secarlo o dividirlo, los chicos por un lado y las chicas. Me gusta que trabajen conjuntamente, ¿no? El poder coeducar, que después hablaremos de ello. O la campaña así sí y así no, ¿no? Que los alumnos creen vídeos donde aparezcan acciones que deben ser rechazadas, es decir, el así no, y acciones que son buenas o positivas para la sociedad, ese así sí, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Antes hemos hablado, llevamos todo el rato hablando de acoso escolar, pero hablamos de acoso escolar normalmente de manera física, pero solamente hablamos de acoso escolar de manera física. Antes hemos apuntado que el acoso escolar implica agresión o intimidación física, psicológica o sexual. Hay otras lacras relacionadas con el acoso escolar, como son el ciberacoso, el sexting o el grooming. Damos algunos datos. En marzo de 2020, todo el mundo señala que el acoso escolar desapareció. Y quienes nos están escuchando estarán diciendo, Rafa está diciendo una barbaridad. No estoy diciendo una barbaridad. Desaparece y desaparece ¿por qué? Porque evidentemente se cierran los centros educativos. Pero desaparece el acoso escolar de manera física. Pero ¿qué ocurre con el acoso escolar a través de otros ámbitos? En este caso, a través del ámbito cibernético, que proliferan esos casos. En mayo de 2020, 2 meses después del inicio del confinamiento, en España se cifran las peticiones de ayuda a los teléfonos y chats de ANAR, ayuda a los adolescentes y niños en situación de riesgo y desamparo, se cifraron en relación al ciberacoso en torno a un 3%. Las redes sociales, como decíamos al principio de mi exposición, influyen en los comportamientos negativos de los alumnos, de nuestros adolescentes. Pues no en vano, numerosos estudios, como señalaba al principio de mi exposición, cifran en torno a un 5% la adicción a las mismas. Tenemos un grave problema. Pero es que además del ciberacoso, hay otras lacras, como son el sexting o el grooming. Yo he tenido casos en algún centro educativo en el que he trabajado donde hemos tenido que lidiar con problemas de sexting y se han resuelto, afortunadamente. Donde los chicos estaban compartiendo, en este caso eran chicos, imágenes comprometidas de otras chicas, de compañeras o amigas de otro grupo, de otras aulas. Pero además del sexting hay otro problema que debemos abordar y que también nos podemos encontrar con un problema de este tipo, y es el grooming. Ya no hablamos de adolescentes, sino que hablamos de adultos, de mayores de edad, que cambian en su identidad, se hacen pasar por otra persona, intentando ganar el favor de un chico o una chica menor de edad a cambio de favores sexuales. Ciberacoso, sexting o grooming son problemas de gran envergadura que hay que saber afrontar. Como decíamos antes, las redes sociales influyen de manera negativa. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y los padres? ¿Qué podemos hacer los padres? Yo parto de una frase, de una sentencia, que también aludí a ella en una charla que llevé a cabo hace un mes, una charla TED, y es que la falta de comunicación es un obstáculo para combatir el acoso escolar. Falta comunicación muchas veces en las familias, en las casas. Por ello, creo que debemos potenciar la escucha activa y el diálogo con nuestros hijos e hijas.
Debemos implicarnos como padres. Invito a los padres a que se impliquen en el proceso educativo de sus hijos. Hay numerosos estudios que indican que aquellos padres que se preocupan por la educación de sus hijos, que se implican más en ese proceso educativo, por regla general suelen invertir más tiempo libre en jugar con ellos, en proporcionarles estímulos, realizar todo aquello que puede ser positivo para sus hijos. No en vano, no podemos olvidar que estamos en una etapa fundamental. Los adolescentes se encuentran en una situación en la que deben definir quiénes son o quiénes van a ser, forjar su identidad. Si bien no es menos cierto que en numerosas ocasiones se dejan influir o influenciar por pares, por las conductas de otros, les imitan, y esto puede generar en numerosas ocasiones efectos negativos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Antes de plantearnos la siguiente cuestión de qué papel juegan las instituciones, deberíamos hablar, hemos aludido anteriormente a las redes sociales, pero hemos de aludir también a los medios de comunicación y a los videojuegos. Redes sociales, medios de comunicación y videojuegos pueden influir también negativamente en el comportamiento de nuestros adolescentes. De las redes sociales ya hemos aludido. Los medios de comunicación, ¿qué ocurre con ellos? Hay formatos, no solo ocurre en España, imagino que también ocurre en Bolivia y en otros países, donde talent shows o realities están de moda. Son formatos de los que los jóvenes o los adolescentes son consumidores habituales. ¿Y qué se ve en esos programas? Pues en esos programas vemos conductas agresivas, un lenguaje inadecuado, una tendencia al culto a la imagen corporal, entre otros aspectos. ¿Esto beneficia? Para nada. Hay numerosos estudios. De hecho, en un estudio publicado o realizado por la Universidad Central de Michigan y coordinado por el prestigioso psicólogo Brian Gibson, se analizaron algunas consecuencias del consumo de estos formatos televisivos, ¿no? Como decía antes, la tendencia a disminuir las cualidades humanas. Hay pocos valores o ninguno en esos programas. La tendencia excesiva al culto corporal e incluso conductas agresivas que en la mayoría de las ocasiones venían derivadas por la imitación, por imitar a esos personajes que forman parte, esos protagonistas de estos espacios televisivos. Ya estamos viendo cómo influyen las redes sociales, cómo influyen también los medios de comunicación y los videojuegos. Los videojuegos son siempre malos. Como decíamos antes, en el término medio está la virtud. Hay videojuegos que pueden ser positivos, no lo digo yo, lo dicen estudiosos como María Hoyos, psicóloga, que dice que los videojuegos pueden incidir en aspectos tan positivos como la motricidad fina, el aprendizaje de reglas, la mejora de la convivencia o la concentración, entre otros aspectos. Porque hay juegos con un marcado carácter educativo que nos pueden resultar útiles o positivos. Pero también no es menos cierto que hay otros videojuegos que lo que hacen es potenciar los estigmas sociales, los estereotipos negativos, y que, igual que ocurre en la realidad, en el mundo analógico también se siguen las mismas tendencias. Hay videojuegos que están muy de moda y donde ya hay diferencias entre lo que es la versión gratuita y la versión de pago. Y esto puede influir en conductas posteriores que lleven al acoso escolar. Una versión gratuita donde la ropa o los complementos virtuales llevan aparejado un estatus socioeconómico, digamos, de un nivel bajo, frente a la versión de pago. La persona que está pagando por ello tiene una ropa o unos complementos virtuales totalmente distintos. Esto ya nos lleva a un enfrentamiento. Puede llevar a un enfrentamiento entre el niño que tiene la versión gratuita y el niño que tiene la versión de pago. Yo tengo mejores complementos virtuales, mejores ropas que tú, etcétera, ¿no? Puede llevar a una conducta abusiva, a una conducta reiterada en el tiempo que puede conducir a un caso también de acoso escolar. ¿Qué papel juegan las instituciones? Ahora sí deberíamos plantearnos esta cuestión. Deberíamos garantizar un uso adecuado de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Aquí, lo apuntado anteriormente, influyen los medios de comunicación, pero también deben jugar un papel fundamental las instituciones. Hemos de crear campañas publicitarias que convivan en la parrilla televisiva actual con esos mensajes comerciales que inundan las pantallas y que a veces, en numerosas ocasiones, envían
un mensaje poco productivo o poco positivo para la sociedad. Contamos con ámbitos de intervención diversos, tales como policía, fiscalía de menores, teléfonos de atención médica o psicológica o asociaciones, entre otros. Pero no es suficiente. El bullying es un problema que nos afecta a todos. Necesitamos de acciones integrales y necesitamos que todos y todas podamos aportar. Decía Asunta Harris, y me quedaré con esta frase: superar el abuso no ocurre solo. Se hace paso a paso y positivamente. Que hoy sea el día en el que decidas caminar o moverte hacia adelante, ¿no? Quedémonos con esta frase. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como conclusiones, lo señalaba anteriormente, todo buen docente debe motivar a los alumnos, debe ser inspirador, fuente de inspiración, debe ser motivador, debe ser empático, debemos ser líderes, detectar esos conflictos, saber resolverlos, saber comunicarlos a tiempo y aplicar ese protocolo de actuación del que hablábamos. Debemos amar nuestro trabajo, transmitir positividad, confiar en los alumnos. Y es aconsejable tener una comunicación fluida, no solo con nuestros alumnos. También invito a la familia a que la tengan con sus hijos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Debemos trabajar la igualdad de género, como decíamos, coeducar, trabajar en igualdad, nos puede llevar también a una mejora de la convivencia y, por ende, a evitar casos de acoso escolar o de otras lacras, ¿no? Para trabajar la igualdad de género, yo recomendaría, hay muchísimos recursos, pero recomiendo pues esta guía machista en rehabilitación para detectar actitudes sexistas o micromachismo, la web Educar en Igualdad. Y hay un reportaje muy interesante que se publicó en el diario El País y que es muy gráfico, explícito. ¿Por qué ser una zorra es malo y ser un zorro bueno, ¿no? Habla mucho del sexismo, de los entresijos del sexismo en la lengua española, en la lengua castellana. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para trabajar el bullying, que es el tema que nos copa nuestro interés, ¿qué recursos podemos recomendar? Hay muchos, ¿no? Yo recomendaría la película Cobardes, de Corbacho y Juan Cruz. Muy interesante. La guía ¿Y tú qué puedes hacer? Y les invito también a visitar nuestro proyecto, ¿no? Tenemos el blog del proyecto, invisiblesnosomos.blogspot.com. Les invito también a ver la charla que llevé a cabo hace un mes en Granada, la charla Terry Alejo, ¿qué podemos hacer contra el bullying? Más abajo podéis ver el link. Y si quieren también queréis visitar o tener más información sobre el proyecto Invisibles, tenemos también página de Facebook. En el buscador ponéis Invisibles, proyecto contra el acoso escolar y lo veréis. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y no menos importante, debemos trabajar la solidaridad y la ciudadanía global, ¿no? El respeto entre culturas, el fomento y el respeto también hacia los derechos humanos. Como película de cortometraje hay muchísimas. Yo recomiendo El viaje de Said, una película de animación muy interesante, que nos habla de un chico que tiene que cruzar el estrecho y los avatares que sufre, o 14 kilómetros. Y por último, un cuaderno de derechos humanos, cuaderno de José Tubilla, pedagogo, con actividades elaboradas o diseñadas para los escolares, principalmente de la ESO, ¿no? Alumnos de instituto. Tenéis el blog también, es http://tubilla.blogspot.com. Pasamos. Bueno, y para terminar mi exposición, me quedaría con 3 frases. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, que lo dijo Nelson Mandela. Un lápiz y un mundo pueden cambiar el mundo, de Malala Yousafzai. Y la tercera, y que espero que invite a la reflexión, excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno un gran deseo de aprender. La pronunció Arturo Graf. Nada más, espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido una excelente exposición. Has
demarcado algunos conceptos que son importantes de entender para todos nosotros como maestros. Además, has presentado ya brindando algunas herramientas que son muy importantes que nos pueden ayudar. El proyecto que has realizado y esa iniciativa, Invisibles, creo que es un gran avance para la lucha contra el bullying en Granada. Y por supuesto, todos esos enlaces, recursos que nos has presentado para todos ustedes, queridos amigos, los vamos a colgar en la página. Los enlaces, las recomendaciones de los cortos, las películas que ha presentado Rafael, las vamos a colgar en la página para que ustedes puedan ver. Vamos a colgar también el link que pasó Rafael sobre el proyecto que está realizando contra el acoso escolar, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan realizar, y en cualquier circunstancia está bueno ponernos en contacto con Rafael y poder aplicar alguna de las cosas que están haciendo en nuestras escuelas aquí en Latinoamérica. Entonces ahora sí le cedo la palabra a Victoria para que les comente unas cuantas preguntitas que han ido surgiendo durante la charla. Dale, Victoria. Muchísimas gracias, Rafael, nos ha encantado, y también a los profes, y te están felicitando por los comentarios y agradeciendo por visibilizar un tema tan importante el día de hoy y muy actual en las escuelas. Así que, como siempre, queridos amigos, por favor, si es que le podríamos dar una lluvia de los corazoncitos a Rafael por agradecerle por estar acompañándonos el día de hoy y demostrarle el agradecimiento que le tenemos. Y antes de comenzar con las preguntas, por favor, queridos amigos, les recuerdo que el video queda grabado en la página de Mentor Educación para Todos. Usted lo puede compartir también en su muro para que se le quede la charla y lo pueda ver las veces que sea necesario. También no se olviden, por favor, de seguir la página ahí abajo y también darle like para que no se olvide de ninguna de las actividades que tenemos durante la semana. Y no se olvide, queridos amigos, de unirse al grupo de WhatsApp que está anclado, porque ahí es donde vamos a pasar los materiales que nos va a proporcionar, bueno, que ya nos proporcionó Rafael, y también lo vamos a subir a la página de Facebook, ya que sé que muchas personas están preguntando por el material. Rafael nos está compartiendo todo el material que nos ha demostrado el día de hoy, inclusive también las diapositivas. Así que por favor no se olvide de darle un me encanta a Rafael por compartir con nosotros. Y bueno, comenzando con las preguntas, querido Rafael, Ana María Varas nos dice, ¿cómo podríamos trabajar con los padres de familia? Porque en muchos casos son los padres que inducen a los hijos a llevar las prácticas de bullying en las escuelas. Bueno, por ejemplo, este año yo he trabajado mucho en tutorías, partiendo de una película que he recomendado como es Cobardes, de Corbacho y Juan Cruz. Hay situaciones muy explícitas donde esos patrones se reproducen, ¿no? Vemos en la película a un padre que de alguna forma aplaude al acosador, esos descalificativos gratuitos que vierte sobre otro, ¿no? En la película al chico que es acosado le llaman panocho, pelirrojo, se meten con él, entre otras cosas, por el pelo rojo. Y este padre, pues, de alguna forma le ríe las gracias, como se diría, ¿no? La madre, sin embargo, tiene una actitud totalmente distinta. Esos patrones, apuntando a la pregunta que señalabas, yo los he visto fuera del cine. Los he visto en determinadas conductas cuando los alumnos pues, hacen referencia a algunos insultos descalificativos a otros compañeros y cómo los padres, pues, de alguna forma les produce cierta gracia. ¿Cómo lo he trabajado? Bueno, pues teniendo sesiones de cineforum con los chicos también y también fuera del centro, pues programas que he coordinado con los padres, ¿no? Haciéndoles ver que esas conductas pues son inapropiadas y que a veces consciente o inconscientemente pueden inducir a lo que apuntaba, a ese acoso escolar. Y el trabajo creo que surte efecto, porque muchas veces yo veía que algunos padres lo hacían quizás por la cultura que han recibido de sus padres, de otras generaciones, lo hacían inconscientemente, pero luego cuando reflexionan y se dan cuenta, dicen, bueno, estoy cometiendo un grave error, estoy haciendo una burla o riéndome de las gracias de mi hijo, de cómo insulta a otro, ¿no? Sin embargo, no era consciente de ello. O sea, a veces simplemente con una charla puede surtir efecto. Muchísimas gracias, Rafael. Y también tenemos una preguntita de Virginia Suárez Chávez que nos dice, ¿qué actividades recomienda realizar con personas jóvenes, adultas,
para promover la igualdad de género? Bueno, ya he comentado algunas, ¿no? Por ejemplo, para la práctica deportiva, pues esta actividad yo ya no la llevo en mi centro. Por el tema del COVID no ha podido ser, no ha sido posible, pero en el centro en el que anteriormente estaba sí se ha podido llevar a cabo, manteniendo ciertas precauciones, si lo han decidido, han recogido el testigo. Por ejemplo, pues con una liga escolar es una forma de practicar el deporte y también de alguna forma darle cabida a las chicas, ponerles en una posición no de inferioridad, sino de igualdad con respecto a los chicos, poder jugar en el mismo equipo que ellos. Y además de estas, pues bueno, suscitar el debate en el aula, lo decía anteriormente, nosotros hemos creado campañas de concienciación donde están en grupos mixtos, en equipos chicos y chicas, y crean sus propios vídeos de concienciación o suscitando el debate, ¿no? En esa actividad que decía de a favor o en contra, ¿no? Son 3 iniciativas que comentaba y que pueden servir para trabajar la igualdad. Además del programa de Cineforum, Todos Somos Iguales, que también es otra forma de trabajar la igualdad a partir del cine. Muchísimas gracias, Rafael, y a propósito de estas actividades que mencionaste, bien, queridos amigos, para todos los que están consultando, todos esos recursos que nos ha propuesto Rafael los vamos a colgar en la página y también lo vamos a pasar en el grupo de WhatsApp, cuyo link está anclado en este momento ahí para que se vayan uniendo. No se olviden darle también like al video y no se olviden que el video queda grabado en este mismo link, lo pueden volver a ver. También les recordamos, queridos amigos, que este sábado 3 de julio vamos a tener otro webinar gratuito que se va a titular Escuelas que aprenden y marcan la diferencia, que va a ser impartido por Víctor Manuel Betemi desde República Dominicana a las 11 de la mañana, hora de Bolivia y República Dominicana, así que no se lo quieran, va a estar buenísimo. Y este domingo 4 de julio tenemos el taller internacional de adaptaciones curriculares para personas con necesidades educativas, con necesidades específicas, perdón, de apoyo educativo, que va a ser impartido por Madeleine Jaimes a las 14 horas Bolivia. Si no se han inscrito todavía, aún están a tiempo. Y por supuesto, antes de terminar, como siempre lo hacemos, queremos pedirle a nuestro querido amigo Rafael una última reflexión para todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Bueno, yo les invitaría a trabajar en pro de erradicar esta lacra sobre la que se pasa de puntilla, como es el acoso escolar. Contamos con pautas de intervención, contamos con estrategias que hay que tener ganas de aplicarlas, hay que saber cómo aplicarlas. Es cierto que muchas veces, yo lo he dicho anteriormente, uno no nace sabiendo, vamos aprendiendo y a veces también corrigiendo a raíz de los errores detectados. A veces a partir del ensayo-error podemos mejorar. Debemos atrevernos, debemos motivar a los alumnos, debemos plantearles actividades atractivas, no hacerles caer en la apatía, evitar conductas que puedan ser perjudiciales, los prejuicios que a veces sin darnos cuenta podemos llevar al aula, nos hacen un flaco favor. Tenemos que saber cómo hablarles a los alumnos y qué decirles a los alumnos, muy importante, y sobre todo que vean que cuentan con un adulto como persona de máxima confianza, a la que le puedan revelar la situación sufrida. Yo, afortunado o desgraciadamente, sé de lo que hablo. He tenido a muchos alumnos que han venido a contarme lo que les ocurría y gracias a eso se ha podido solucionar. Si ese alumno no hubiera tenido la confianza suficiente, posiblemente ese problema seguiría vigente y seguiría oculto, como muchas veces ocurre. Muchísimas gracias, Rafael. Importantes palabras estas de marcar la importancia de la confianza de los alumnos hacia los docentes. Muchísimas gracias nuevamente, Rafael, por esta brillante exposición y por los recursos que nos has presentado. Felicitarte nuevamente por ese proyecto y por esas iniciativas que estás teniendo en contra del acoso escolar. Te mandamos un gran abrazo hasta Granada de agradecimiento y también un gran abrazo a todos ustedes, queridos amigos que nos están viendo desde el norte de Canadá hasta la Patagonia Argentina, pasando por Alemania, Italia, España y otros países que nos están viendo en Europa. Recuerden que los apreciamos mucho y que gracias a ustedes, que ustedes nos están viendo, es que podemos llevar todas estas excelentes iniciativas a diferentes partes de Bolivia y de América Latina. Así que nuevamente muchas gracias, Rafael. Un gran abrazo hasta Granada y un gran abrazo a todos ustedes, queridos amigos.
no nos olvidemos, como siempre decimos, que la educación es responsabilidad de todos. Un abrazo y nos vemos muy prontito. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, adiós.